Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. En Mateo 24, Jesús dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto principio de dolores. Él hablaba de las señales de su segunda venida a la tierra y el fin del mundo. ¿Es el coronavirus una señal de que viene el fin del mundo? ¿De que viene el Señor? Vamos a explorar lo que la Biblia dice acerca de las señales del fin con mi invitado Eliezer Santiago, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de South Houston y maestro bíblico del programa Manantial de Vida. Él está disponible para contestar sus preguntas de la Biblia durante el programa. Estamos en vivo hoy, jueves 26 de marzo a las 11 de la mañana, pero el programa se repite a las 10 de la noche y durante el día sábado. Si está escuchando en vivo, aproveche para hacerle sus preguntas bíblicas al pastor Santiago. El número telefónico aquí en cabina, 713-520-7900. Y si está escuchando la repetición, puede llamar al pastor al 713-203-7963. Pastor Santiago, bienvenido. Muchas gracias y nuevamente es un gusto y una alegría el poder estar acá, a pesar de que estamos en momentos críticos y tratando de obedecer todas las leyes que nos están dando, guardando un poquito de distancia porque el estudio es un poco chico, pero al menos estamos practicando todo lo que se nos ha dicho. Y en esta mañana vamos a estar hablando de algo muy importante, lo que es la falsa doctrina y la sana doctrina, pero vamos a estar aplicando todo esto a lo que nos está sucediendo, ¿no? Con todo esto del coronavirus. Y creo que una de las cosas más importantes que tenemos que reconocer es de que hasta poco tiempo veníamos todo, en realidad en todo el mundo, ¿no? Hemos estado inventando cosas nuevas, hemos estado descubriendo cosas nuevas. Económicamente, al menos aquí en los Estados Unidos, nos estaba yendo todo, pero muy bien. Y tantas cosas que han estado sucediendo que nosotros como seres humanos creo que nos habíamos empezado a tener ese orgullo de decir, wow, hasta dónde estamos llegando y lo que estamos logrando. Y ahora nos viene el coronavirus. Y una de las cosas que ha sucedido es de que hemos descubierto que somos indestructibles. Hemos descubierto la vulnerabilidad nuestra porque creíamos de que nosotros podíamos solucionar cualquier problema y ahora el problema económico y no lo podemos solucionar. Al contrario, todos queremos ganar lo más que podemos y empezar a vender lo que tenemos para no quedarnos sin nada. En el aspecto de la salud, hemos estado descubriendo tantas cosas maravillosas como trasplantes, como todo este tipo de cirugías que ahora se hacen. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora de momento nos viene este virus y lo conocemos. Es algo nuevo. Creíamos que conocíamos este problema porque el coronavirus ha estado ya desde hace bastantes años, pero esta es una nueva versión de este virus y ahora nos ha agarrado, bueno, principalmente a todos los doctores y científicos que no saben cómo pararlo. Y ahora, frente a todo esto, nos hemos dado cuenta que ha afectado a todos. No es tan solo a un grupo o a una raza o a alguien selectivamente, sino nos ha abarcado a todos. Ricos, pobres y de todos los colores y de todos los países. No hay nadie quien se está escapando de esto. Ahora, frente a todo esto, la palabra de Dios nos va a dar varios puntos de lo que es la falsa doctrina, de lo que es lo que no es la verdad, y el Señor Jesús, ya leíamos parte de estos versículos, en la Biblia nos advierte frente a todo esto. Y el Señor Jesús nos dice en Mateo 24:24,
Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, por supuesto, aquí el Señor se está refiriendo a los últimos tiempos. Pero es importante notar las palabras de Él hablándonos acerca de estas personas que se van a levantar, que van a traer estas nuevas enseñanzas basadas parcialmente en la Biblia, pero distorsionadas, sacadas fuera de su contexto, y se van a levantar y nos van a dar, por decirlo así, una falsa esperanza, y mucha gente que anda buscando, como en estos momentos anda buscando esa esperanza, van a creer y van a seguir este tipo de enseñanzas, y lo más triste es de que no es la verdad, es la mentira. Pablo también nos exhorta en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 3, y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y esto es algo que ya estamos viviendo, esto es algo que ya se está mirando en todo lugar, porque hay muchos que hay ese deseo, ¿no? Quieren saber más de la palabra de Dios, pero el problema es de que hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas, como lo dice la palabra de Dios, que van a estar enseñando lo que no es la verdad. Y parte del problema no solo es el falso profeta, somos nosotros que tenemos, como dice otro versículo, comezón de oído. Así es. Queremos escuchar eso, así que nos vamos como radar, a ver, ok, este está diciendo lo que me gusta, y vamos para él. Entonces, no solo el falso maestro es el culpable. No, y es como lo estamos pasando ahorita, la experiencia que estamos viviendo en este momento. Yo, por decirlo, no es de que yo esté así, simplemente un ejemplo. Hagan de cuenta de que yo estoy en una angustia y una desesperación tremenda. Fui a la tienda, no hay nada, me desespero y ahora ¿cómo voy a alimentar a mi familia? Y entonces me sale el deseo, bueno, quiero escuchar más acerca de este Dios que dicen que contesta todas las oraciones, que dicen que te ayuda, pero no necesariamente voy al que tiene la sana doctrina, sino voy con el falso. ¿Y qué es lo que pasa? Me lleno de algo que no es la verdad. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Pablo dice de que se va a amontonar todos estos falsos maestros, porque ahorita hay una grande necesidad espiritual, pero sin en cambio tenemos que tener cuidado. Pedro también nos va a exhortar en 2 de Pedro 2:1, porque dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, hablando del pueblo de Israel hace más de 2000 años. Dice, ¿cómo habrá entre vosotros también falsos maestros? Y fíjense lo que van a hacer. Dice, van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y es interesante porque todos estos grupos se levantan. Hay muchas iglesias que tienen la Biblia, leen un versículo antes de empezar con su sermón, muchos de estos dirigentes, pero no hablan nada de Dios y no hablan nada de lo que la Biblia dice. Todo es lo que la gente quiere escuchar, porque ahora estamos viviendo unos tiempos críticos en el aspecto espiritual. Porque ahora yo voy a la iglesia y yo espero que se dé lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que me va a hacerme sentir bien, y no quiero que me prediquen de que soy un pecador, no quiero que me digan de que Dios me va a castigar si no me arrepiento, y no quiero escuchar eso. Entonces, todos se están reajustando en muchas iglesias, los dirigentes se están reajustando a lo que la gente quiere, lo que la gente pide, y es el error más grande que estamos cometiendo. Por eso es de que dice, habrá entre vosotros estos falsos maestros, y lo estamos viendo ya. También el apóstol Juan nos exhorta en 1 de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y nuevamente, ¿no? Cada uno de los apóstoles, viviendo en los tiempos específicos de ellos, nos están exhortando a
tener mucho Y cuidado. es curioso, todos ellos vivieron o sea, después de que murió Jesús, vivieron 50 años más y en esos primeros 50, 100 años, digamos, después del nacimiento de la iglesia, Ujú. ya habían falsos maestros. Sí, Y, así está. y cómo no ahora, 2000 años más tarde, con mucho más, Claro. ya mucho más proliferado la falsa doctrina. Sí, y creo que Juan pone un énfasis tremendo y los invito a que lean Primera de Juan. Es un pasaje muy hermoso. Hablando ahí de la grande importancia que tiene de que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús y no creer a cualquier espíritu, sino corroborarlo con lo que la palabra de Dios dice y entonces hacerlo. Si se recuerdan, Juan fue el último de los discípulos que vivió. Y él tiene esta grande presión, siendo el último de los discípulos que continúa vivo, en exhortarnos a poner nuestra mirada en Jesús. Después tenemos a Judas. Y Judas también en el versículo 4, capítulo 1 y verso 4 nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo estamos mirando. Porque ya hay muchas iglesias que es o solo Jesús, nada más, nada de lo que la Biblia además enseña. Otros que enseñan no es nada más Jehová, tiene que ser nada más lo del Antiguo Testamento y tenemos que tener mucho cuidado. Y Judas nos está exhortando en esto. Y por último, el Señor Jesús, hablando nuevamente en Apocalipsis, Él nos habló por supuesto del estado de la iglesia en los primeros tiempos, allá en el primer siglo, pero también se extiende hasta nuestros tiempos, la iglesia de la Odisea. Y le dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá y fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto es lo que hace la falsa doctrina. Esto es lo que hace la falsa enseñanza y la mentira. Que tú crees que estás en la verdad, pero como no lees la Biblia, como no la estudias, tú crees a cualquier persona. Y entonces estás viviendo un cristianismo que no es el verdadero. Y en este cristianismo, como dice el Señor, ni estás con Dios, ni estás en el mundo, sino estás ahí con un pie en un lado y el otro pie en el otro lado. Y dice el Señor, ni eres ni frío ni caliente. Y dice, ojalá y fueses frío o caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, dice, te voy a vomitar de mi boca. En otras palabras, le damos asco al Señor. No. Y muchos de estos falsos maestros simplemente enseñan una serie de reglas para tener, no todos, pero para tener esclavizados a sus feligreses a una serie de mandamientos y no se enfocan en lo que, como usted dice, la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? No estudian, no tienen clases de estudio bíblico. Pero eso es por la razón, no nos gusta. O sea, estudiar, ahora que tenemos a los hijos en casa, nos cuesta a los padres hacer que ellos estudien porque a nosotros nos cuesta estudiar. Entonces, ellos están viendo lo que ven en nosotros. Ellos tampoco quieren estudiar porque nosotros estamos igual. Tenemos que arrepentirnos, en verdad. Porque Jesús nos manda a estudiar, nos manda a ser estudiosos de su palabra. Para eso nos dio su palabra, no para simplemente tenerla bien limpiecita y cerrada, sino abierta y estudiándola. Muy bien, llegamos al final del primer segmento y del siguiente segmento vamos a ver la falsa doctrina y el coronavirus, el COVID-19. ¿Qué es lo que se está propagando? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira?
qué es lo que dice la palabra de Dios, algo de esto, vamos a mirar las señales que dice y qué es la verdad. Así que si usted quiere saber qué es lo que dice la palabra de Dios, le animo a seguir en sintonía. Si usted quiere hacerle pregunta al pastor Eliezer Santiago cuando estamos en vivo, recuerde, a las 11 de la mañana es cuando empieza en vivo, ya la noche repetido. Nos puede llamar al 713-520-7900. 713-520-7900. Aquí en el programa de Temas Vitales. Solo un minuto. A veces es difícil entender lo que el Padre Celestial está haciendo en nuestra vida, pero con el tiempo he aprendido que podemos identificar sus huellas de varias maneras. Primero, el trabajo que Dios hace es creativo y poderoso. Él hizo el cielo, la tierra y todas las criaturas vivientes y entretejió a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres. Luego, a través de su Hijo Jesús, llevó a cabo poderosamente la salvación para todos los que confían en el Salvador. Además, adoptó a todos los creyentes en su familia. ¿Ha estado usted demasiado ocupado o distraído para darse cuenta de lo que Dios está haciendo? Admita su falta de atención y vuelva a enfocar su corazón y mente en el Señor. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Seguimos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Dolly Martín junto con el pastor Eliezer Santiago de la Iglesia Cristiana Evangélica en South Houston. Y él también tiene el programa Manantial de Vida aquí en Radio Amistad. En el primer segmento hablamos de la falsa doctrina y la sana doctrina, la advertencia de Jesucristo y todos los de Jesús, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas y Jesús. Todos hablaron de los falsos maestros. Pero ahora, la falsa doctrina que ahora se está propagando y en relación al COVID-19. Pastor Santiago. Así es. Varias cosas. Un predicador estaba viajando en avión y alguien se acercó y le preguntó: pastor, ¿usted tiene el cubrebocas, tiene el antibacterial para ponérselo? Y la contestación de él fue: Jesús es mi protección y Él es mi solución antibacterial. Ahora, si yo te preguntara a ti, ¿esto es verdad o es algo falso? ¿Tú qué dirías? Porque es interesante, ¿no? En estos momentos estamos mirando a muchos y lo vamos a estar mirando ahorita, a muchos grupos y muchas personas, muchos líderes también, parándose y diciendo cosas que uno se queda, bueno, si él es un líder religioso, tengo que hacerle caso porque él conoce más que yo y entonces eso es la verdad. Y nuevamente regresamos a lo que habíamos estado hablando. La grande importancia de estudiar la palabra de Dios. Tenemos que conocerla para saber, bueno, en situaciones como estas, qué es lo correcto, qué es la verdad y qué es lo falso. Y el problema es de que muchos se basan en algo que su fundamento no es bíblico, de decir, bueno, el Señor me va a salvar, el Señor me va a ayudar y no va a permitir de que nada me pase. Y ahorita lo vamos a mirar en el siguiente punto. Porque, por ejemplo, hay muchos que basados en Marcos capítulo 16 y versículo 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y fíjense, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero quiero llamar su atención a tomarán en las manos serpientes.
No sé cuántos de ustedes han mirado, simplemente vayan al internet y pongan ahí acerca de cuánta gente ha muerto, que se dicen creyentes, que dicen de que como están protegidos por Dios, ellos pueden tomar estas serpientes y no les pasa nada. Y lo triste es de que esto no es así. No, han muerto montones. Así es, porque este versículo fue dado exclusivamente para el tiempo de los discípulos y ahora nosotros creemos que podemos aplicar el mismo concepto a nuestros tiempos y no nos va a pasar nada. Por ejemplo, de beber cosa mortífera. No sé cuántos de ustedes han mirado en las noticias de que muchos que han escuchado al presidente de que hay cierto compuesto, de que hay cierta medicina, lo pueden ustedes, estas personas lo han tomado creyendo que los va a proteger y ha pasado todo lo contrario. Hemos mirado personas perdiendo la vida porque las cosas no trabajan así. En primer lugar, era el compuesto equivocado. Sí, y era de un tanque de pez. Sí, para limpiar. Para limpiar el tanque. No, esa persona no fue al doctor, no recibió la receta, Claro. no fue, y después aculpan al presidente. Ay, Sí. no. Y entonces todo esto, nosotros estamos viviendo todo esto. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, regresando para contestar. Ciertamente, el Señor nos ha prometido que Él está con nosotros. Y esta es la verdad más grande que tenemos en la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús mismo nos lo dijo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después en Hebreos nos dice, nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar. Lo cual es una grande verdad. Pero esto no quiere decir que puesto que Él está en mí, yo puedo hacer lo que yo quiero y no me va a pasar nada. Prueba de eso es que todos vamos a morir. Claro. Si eso fuera verdad, y Él estando en mí, entonces nunca muero. Pero yo voy a morir. Todos morimos, no hay menos Moisés y, bueno, no, los dos que fueron llevados. Anyway, entonces, no. El Cristo está en mí para ayudarme, para fortalecerme, para consolarme, pero no para resguardarme de todo lo que pueda suceder en el mundo. Claro. Y es, por ejemplo, Dios ha puesto en nosotros el temor, pero el temor en el siguiente sentido. Por ejemplo, yo me subo a la punta de este edificio que es bien alto. Y ahí estoy perdiendo el balance, pero yo continúo, a pesar de que siento ese sentir, el temor que Dios ha puesto en mí y el sentido común de saber si yo me paro ahí en un techo que está así y me paro aquí en la punta, voy a perder el balance y me voy a caer. Y Dios ha puesto ese temor para no cometer errores que me van a traer una consecuencia tremenda a mi vida. Es lo mismo que está pasando con esto. Yo no puedo ir con alguien que está infectado y tocarlo y decir, Dios me va a proteger, la sangre de Cristo me va a proteger y decir tanta palabrería, porque eso no es así, queridos hermanos. Ciertamente Dios nos protege, pero tenemos que entender que muchas veces vamos en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, hay iglesias que están ignorando las leyes de gobierno en cuanto a congregarse. Y ellos, basados en la siguiente verdad según ellos, de que esta es una actividad de Dios y puesto que es una actividad de Dios, Dios los va a proteger y no les va a pasar nada. Tenemos el ejemplo más grande por el momento en Corea del Sur. Como sabrán, una iglesia de más de, creo que son 18,000, no estoy exacto en la cantidad, pero creo que era algo así, más de 18,000 miembros que desafiaron las leyes de su país y dijeron, no, a nosotros no nos va a pasar nada. Sin en cambio, se empezó el virus ahí, se empezó a dispersar el virus ahí entre ellos y el problema es de que después esta iglesia fue como el centro más grande de contagio que empezó toda esta grande epidemia en Corea del Sur.
todo por decir, Dios me va a proteger, Dios no va a permitir que esto nos pase, y desafiando las leyes que se han dado, porque también Pedro nos ha dicho que para testimonio, y Pablo y aún el Señor, para testimonio tenemos que someternos a las leyes. Por supuesto, hay un límite. Sí. Cuando ya se meten y quieren prohibirnos de que nosotros no creamos, por ejemplo, en Dios, ahí ya hay un problema y tengo que desobedecerles. O hincarnos delante de un Dios, Claro. o de un altar o algo así. Eso sí que no lo haríamos, pero el no reunirnos por protección nuestra no es algo que es en contra de las leyes de Dios. Claro. Entonces tenemos que, cuando no es algo en contra de las leyes de Dios, tenemos que someternos a las autoridades. Así es. Ahora, siguiendo hablando de lo que es la falsa doctrina y la falsa noticias también que hay muchos grupos que están sacando diferentes soluciones, que si tú te tomas esta solución o si tú te untas esta solución a tu cuerpo, tú vas a estar protegido y nada te va a pasar. Al grado de que el gobierno tuvo que meterse y tuvo que pararlos porque es una mentira. Porque es un virus totalmente nuevo, no lo sabemos, no lo conocemos y están recién ellos, los científicos, están recién aprendiendo cómo poder prevenir esto. Pero sin en cambio hay mucho de este tipo de cosas. También otros en el mal entendimiento, nuevamente de la palabra de Dios, creen que su edificio, que nuevamente en una forma están equivocados, creen que esa es la iglesia, el edificio, y la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros, los que hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Todos los creyentes formamos la iglesia, no es el edificio. Y muchos creen que el edificio, como ahí se reúne la iglesia, y ellos que no entienden bien y dicen, esa es la iglesia, ahí Dios nos va a proteger. Ahí no va a haber problema, porque Dios está enviando a sus ángeles, Dios está derramando su sangre para que nosotros no nos contagiemos. Y recuerdo, no sé si fue en México, no estoy segura dónde, en qué país, pero hubo un falso maestro que todos los reunió dentro de la iglesia, barricados y todos diciendo que era el fin del mundo y los familiares tuvieron que venir con la policía y abrir porque ellos, pensando eso, que la iglesia, el templo, el edificio les iba a proteger del fin del mundo y qué sé yo cuánto. Wow, hay mucha... y los seguidores le creyeron todo. Claro. Al líder. Otra vez, no culpamos solamente al líder, a los feligreses por tenemos la Biblia, tenemos en nuestro propio idioma, podemos leerlo, podemos verificar si lo que está diciendo es verdad o no. Así es. Y esa es la parte triste, ¿no? De todos estos, de lo que es la falsa doctrina, de lo que es toda esta falsa información que muchos nos están dando. Y es donde tenemos que tener cuidado, porque hay una grande hambre de mucha gente que quiere conocer más ahora, por el temor que quieren conocer más de Dios. Y si tú eres una de esas personas, ve a la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y puesto que es la verdad, ella no te va a mentir. Lo único que sí tenemos que tener cuidado es de que no agarres un versículo o cierta parte de la Biblia porque te conviene y la saques fuera de su contexto. Hay que entender la palabra de Dios leyendo o todo el capítulo o leyendo todo el libro para saber a qué se está refiriendo y no sacarlo fuera de su contexto. Entender la cultura en la que se escribió ese texto. Por eso hay estudios bíblicos, por eso hay institutos bíblicos. Daniel López, uno de los profesores en el Colegio de Estudios Bíblicos, hay cursos bíblicos por correspondencia que le ayudan, le dirigen. Hay mucha ayuda, pero uno tiene que poner de su parte para hacer el estudio, contestar las preguntas, leer el pasaje. Todo eso requiere diligencia y Dios demanda. Nos va a pedir cuentas, ¿no es cierto el Señor? Nos va a pedir cuentas si hemos sido estudiosos de su palabra o no. Y hay algo muy interesante, ¿no? Creo que todos se saben el versículo bíblico. Ayúdate
que Dios te ayudará. Creo que eso no está en la Biblia. No está. No, ya. Pero sin en cambio todos lo creen, según dice el versículo bíblico, No. y es por no conocer la palabra de Dios o sacarla fuera de su contexto. Es, por ejemplo, hay un versículo que dice, más vale dar que recibir. Entonces ahorita aquí con Dolly yo le puedo dar un golpe, Oh, wow. porque más vale dar que recibir. Es mejor que yo le dé a ella y no que ella me lo dé a mí. Yeah. Pero eso está sacado fuera Fuera. de contexto, ¿se dan cuenta? Y es donde por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que leerla para ir aprendiendo y permitir que el Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento para entender y comprender y entonces saber aplicar la palabra de Dios. Muy bien, tenemos, estamos a mitad del programa. Sus preguntas, sus comentarios, ya tenemos un comentario en Facebook, pero sus preguntas o comentarios son muy bienvenidas. Así que le animo a llamarnos si está escuchando en radio al 713-520-7900 o nos puede escribir su pregunta en Facebook. Sus preguntas o comentarios son bienvenidos. Momentos de la creación. La gente que vive en climas donde hay hielo y nieve está acostumbrada a ver actividad de criaturas de sangre caliente, inclusive en el invierno. Hola, soy Milton de los Santos en Momentos de la creación. ¿Sabía usted que muchos tipos de insectos continúan activos en el invierno? ¿Cómo pueden los insectos estar activos durante esta época del año sin congelarse? Después de todo, cuando el tejido viviente se congela, los cristales de hielo que se expanden destruyen las membranas del tejido. Los insectos sobreviven a temperaturas de congelación de forma muy parecida a los automóviles con anticongelante. Muchos insectos manufacturan sea una forma de alcohol o glicerol que es químicamente similar al anticongelante de su carro. Las orugas orientales de carpa están muy vivas dentro de sus capullos y para la mitad del invierno su peso corporal es más de un tercio de anticongelante. Una larva de avispa parasítica puede continuar viviendo a temperaturas tan bajas como 52 grados Fahrenheit, es decir, 11 grados centígrados. Unas de las 25 de las 700 especies conocidas de langostas pigmeas en realidad viven en o cerca de las regiones árticas. Y el mosco de nieve tiene su nombre del hecho de que su vida se lleva a cabo en las nieves del invierno. Parece improbable de que el mundo antes del diluvio tuvo inviernos como los que tenemos hoy. Sin embargo, en su sabiduría, Dios puso provisiones especiales en muchas de sus criaturas para que puedan sobrevivir cuando el frío del invierno, como lo conocemos hoy, se hiciera una realidad. Para una copia de este programa, escríbanos a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 514. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en la segunda mitad de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos y seguimos con el examen de la falsa doctrina y la sana doctrina referente al coronavirus. Ya ha escuchado como por ejemplo, me encantó la iglesia ahí en Corea del Sur que dijo, no, somos inmunes, no nos va a afectar. Y aquí en Estados Unidos, en Alabama, me parece, salió ayer o hoy la noticia, el pastor, la pastora y 30 y tantos de la iglesia infectados y uno ya murió. Así es. Entonces, no somos exentos. Esa no es la idea. Dios está con nosotros, nos toma de la mano, no nos abandona, pero Él no es un escudo para protegernos. Si no, nunca nos enfermaríamos los cristianos y siempre nos enfermamos. Por lo menos yo he estado enferma un montón de veces, usted con cáncer, pero Dios ha estado con nosotros. Así es. Muy bien. Preguntas y acertaciones. Tenemos un comentario. Gracias, hermana, por su comentario acerca de su hija que fue sanada del coronavirus. Otra dice, un oyente dice que después de esta pandemia debemos cuidarnos del anticristo que vendrá para controlar el mundo. ¿Verdad o error? Bueno, podemos aprovechar ahorita el momento para hablar un poquito de esto.
tenemos nuevamente que entender la palabra de Dios y qué es lo que nos dice. Y les recomiendo, estudien, por ejemplo, Apocalipsis, estudien Mateo capítulo 24, estudien también el libro de Daniel, capítulo 9, en adelante. Y hay muchos más pasajes, pero al menos creo que con eso son suficientes para que empiecen a estudiar y para que puedan entender el panorama de las cosas como van a estar sucediendo. Después de esta pandemia, no quiere decir de que va a venir ya el anticristo, porque hay muchas cosas que están sucediendo y que es como una muestra de las cosas que van a estar sucediendo más adelante. Y por supuesto la palabra de Dios sí nos exhorta. Y recuérdate, el anticristo, hay dos formas de entender esto. Dice la palabra de Dios y nos exhorta que van a venir muchos anticristos, que son personas que se dicen conocer a Cristo, pero que enseñan una mentira. Esos son los anticristos. Y el anticristo es aquel personaje que va a venir durante al principio de la tribulación y que él va a ser el que va a estar controlando. Y por supuesto puede ser de que antes de su venida va a haber tal vez otra pandemia similar a esta, pero donde los muertos iban a sobrepasar tal vez millones, donde también puede ser una crisis económica, puede ser a lo mejor una guerra entre la Tercera Guerra Mundial, como dicen, y él va a llegar entonces en esos momentos y él es el que va a poner tanto la paz como va a poner también o va a traer la sanidad a todas estas personas. Pero aún no es ese tiempo. Así es de que tenemos que estar bien claros. Por supuesto, nuestro Señor puede venir en cualquier momento por nosotros. Eso sí, no lo negamos. Y a partir de ese momento, por supuesto, va a empezar la tribulación y va a empezar el momento en que este anticristo se va a levantar y entonces va a engañar a todo el mundo. Así es de que tenemos que tener cuidado en eso. Hay otros que se están preguntando en estos momentos, ¿cómo puede Dios hacernos esto? No tan solo a nuestras familias, no tan solo a nuestro país, pero a todo el mundo. ¿Por qué, si este es un Dios de amor, por qué si este Dios realmente nos ama, nos quiere, nos está haciendo esto? Y déjame decirte esto no es un castigo de Dios. Esto no es algo de que nos está sucediendo porque estamos mal con Él. Por supuesto, dentro de todas las cosas sí podemos entender de que Dios nos está llamando la atención a través de esto para no olvidarnos de Él. Como mirábamos al principio, hemos avanzado económicamente a un grado tremendo, donde estábamos ya creyéndonos por todo el dinero que estábamos haciendo, la bolsa de valores creciendo y creciendo y creciendo, superando límites que no había superado. En el aspecto de la medicina, como humanos, Dios nos ha dado la sabiduría y hemos avanzado grandemente en todo esto. Y el problema es de que el hombre entonces ha querido reemplazar a Dios. Y por eso muchos dicen, yo no necesito a Dios. Tengo un buen trabajo, estoy bien de salud, tengo una familia, y ahí empiezan a dar una lista grande. ¿Para qué necesito a Dios? Y sabes de que cuando esto nos pasa, es la grande realidad. La palabra de Dios en Juan capítulo 15 dice, nada podéis hacer separados de mí. Son las palabras de nuestro Señor. Y es lo que ahorita nos estamos dando cuenta. Necesitamos a Dios. Necesitamos estar en comunión y en paz con Dios. Porque no podemos. O sea, Dios usa esta pandemia para traernos al arrepentimiento, pero no es que Él lo sembró, lo causó. No. Y eso no sé si va a llegar a eso, pero el pecado de Adán y Eva, en verdad, fue la causa de todo, que todo el mundo está desde el principio en pecado y en castigo por el pecado, ¿no es cierto? Claro. No, y podemos, debido a eso, sabemos de que muchas enfermedades
son iniciadas por hacer cosas incorrectas, por no seguir lo que nuestro Dios nos da, y por nosotros, por querer empujar los límites, llegamos a este tipo de problemas. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado de no culpar a Dios, porque esa es nuestra culpa en realidad. Nosotros que queremos empujar los límites, y entonces nos metemos en un área donde vamos a cosechar nuestras acciones, lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, debido a que estamos obedeciendo las leyes, se nos ha pedido también como iglesias de que dejemos de congregarnos para no estarnos contaminando. Y hay muchos con la falsa enseñanza que creen que si yo dejo de ir a la iglesia hablando del edificio, entonces yo ahora estoy lejos de Dios y mi relación con Dios ahora se ve interrumpida y me puede pasar cualquier cosa porque estoy alejado de Dios. Porque miran al edificio como el lugar donde Dios está y donde Dios me está protegiendo. Y nuevamente esto es algo equivocado, porque el edificio no es la iglesia. Cuando leemos la palabra de Dios, nos dice específicamente que es cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo como Salvador personal, somos los que formamos este cuerpo que es la iglesia, donde Cristo es el pastor y donde Cristo es la cabeza. Así es de que tenemos que tener cuidado. La siguiente pregunta que también muchos están haciendo, ¿es este el fin del mundo? La respuesta es, en este momento no. Es simplemente, como hablábamos, ejemplos de las cosas que están por venir. Interjecto esto, si no recibe el boletín de Radio Amistad o visite radioamistad.net, yo hice un recuento de las pandemias que han ocurrido en los últimos 200 años y tal, pero en algunas, millones. En 1918 me parece, no me acuerdo cuántos millones murieron, millones. Y ahí puse ellos podrían haber dicho, estamos en el fin del mundo, pero han pasado cientos de años desde entonces. No cada vez que venga una enfermedad es el fin del mundo. Por eso tenemos las señales. Y tenemos que entender, sí, Jesús puede venir en cualquier momento, pero necesitamos entender toda la doctrina de la palabra de Dios. Y es interesante porque, por ejemplo, ahí en Mateo 24, el Señor les estaba diciendo a los discípulos que el templo iba a ser destruido, y entonces los discípulos tienen muchas dudas de las cosas que el Señor les estaba diciendo, porque dice, ven estas piedras, porque los que han mirado fotografías de Israel se van a dar cuenta de que son unas piedras tremendas las que están alrededor sosteniendo lo que era en aquellos tiempos el templo. Entonces, cuando el Señor junto con sus discípulos están mirando todas estas cosas, los discípulos tienen preguntas y le empiezan a decir, Señor, ¿es este ya el último tiempo? Porque ellos creían que por las cosas que estaban sucediendo, de que ya estaban viviendo en los últimos tiempos. Y por supuesto el Señor les tiene que decir y les da una lista, por eso les decimos que lean Mateo capítulo 24 y otros pasajes para que puedan entender. Y el Señor les dice que no. Y como decía Dolly, ¿no? A través de todos los años ha habido, por ejemplo, muchos creyeron que en la Primera Guerra Mundial también de que ya era el fin. En la Segunda Guerra Mundial también creyeron lo mismo. Y tenemos que tener mucho cuidado de leer la palabra de Dios. Pero eso sí, no podemos negar de que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Eso sí. Porque todo ya está completo. Entonces Él puede venir en cualquier momento y tenemos que estar listos. Porque únicamente los que hemos creído en Cristo como Salvador personal, nos vamos a ir con Él. Y esa es una de las preguntas. Cuando venga la tribulación, ya no habrá, es similar. Ya no habrá personas que quedamos en la tierra a arrepentirse y aceptar a Cristo. ¿Se podrá? Va a ser muy difícil durante la tribulación, pero sí va a haber muchos que van a ser salvos. Porque recuérdense, durante la tribulación, el anticristo va a requerir de todos que tengan una marca.
Es como ahora, ¿no? Por ejemplo, tú no eres miembro de estos clubes que hay de tiendas y quieres entrar y no te dejan porque tienes que tener tu tarjeta, mostrarla para que te puedan dejar entrar. En el tiempo del anticristo, todos los que están sellados van a poder comprar cosas, van a poder comprar materiales que necesitan para subsistir, pero si tú no tienes esa marca porque no estás siguiendo al anticristo, no vas a poder. Va a ser muy difícil, pero no va a ser imposible, porque sí va a haber personas que no se van a dejar sellar con la marca del anticristo y van a poder ser salvos. Y después también en Apocalipsis, si tú lees, ahí te vas a dar cuenta donde se habla de todos estos que han recibido a Cristo durante ese periodo. Muy bien. Otra pregunta, ¿vamos a estar aquí cuando empieza la Tercera Guerra Mundial? En la forma en como conocemos las guerras, se cree de que la Tercera Guerra Mundial va a ser una guerra atómica. Y como te darás cuenta, la gran destrucción que hubo con Hiroshima y Nagasaki, eso no es nada comparado al poder de las bombas nucleares que tenemos el día de hoy. Si hay una guerra mundial nuevamente y todos los países que tienen este tipo de armas, el mundo se acaba, se va a destruir. Entonces, no, porque esto va a pasar cuando nuestro Señor regrese a la tierra, no en las nubes en el cielo, a la tierra, es cuando Él va a destruir a todos. Y eso, pudiéramos decirlo, va a ser esta guerra final donde el Señor destruye por completo a todos y establece su reino milenial aquí en la tierra. Y quiero aclarar, gracias por que alguien puso aquí es en Arkansas, no en Alabama, donde es esa iglesia. Se llama la Primera Asamblea de Dios en Greers Ferry, Arkansas, donde están infectados el pastor, la pastora y 30 y tantos de la iglesia. Entonces, nos da pena, pero no es la única. Hay muchos cristianos que están ya infectados, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero. Claro. Así que no somos inmunes. Claro. Esa mentira, falsa doctrina de que porque somos cristianos no nos va a tocar, no es verdad. Claro. No, y tenemos una grande responsabilidad, queridos oyentes, y principalmente los que somos hijos de Dios, de cuidar nuestros cuerpos, porque es templo del Espíritu Santo y no podemos destruir algo que es de Dios y algo que Dios ha creado para la gloria de Él. Por lo mismo, Dios nos ha dado el sentido común de tener cuidado y no hacer cosas que nos van a comprometer, y en este caso de enfermarnos y de tener cosas que nos van a hacer daño a cada uno de nosotros. Tenemos esa responsabilidad. Amén. Muy bien, tomamos la última pausa. Tenemos una pregunta más, pero si usted tiene comentario o pregunta, llámenos, háganos su pregunta, háganos su comentario. Y el número telefónico 713-520-7900. Vamos a ir contestando las últimas preguntas acerca de acertaciones acerca de Dios y el COVID-19 o el coronavirus y cuáles son nuestras oportunidades durante esta crisis y esta pandemia. Sigan en sintonía. Hola, ¿sabes que hay ciertas cosas en la vida que te pueden molestar mucho? Para alguna gente son hormigas y mosquitos. Para otros son los cobradores que te molestan de día y de noche, pero en realidad estos estorbos son solamente los síntomas y no los problemas en la vida. Por ejemplo, te puedes quitar a los insectos con un repelente o con un matamoscas. Pero de verdad, solo estás tratando el síntoma. Las bolsas de basura en el patio de tu casa son el verdadero problema. Igualmente, puedes manejar a los cobradores enojados escribiendo una carta para decirles que te dejen en paz. De acuerdo con la ley, no pueden comunicarse contigo bajo ciertas circunstancias, pero todavía estás tratando el síntoma. Acuérdate, el problema es que estás viviendo más allá de tus límites. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues por un lado, cubre la comida y no pongas la basura en el patio y te libras de los insectos. Y por el otro, deja de pedir prestado, paga todo lo que debes y di adiós a los cobradores. Un minuto financiero de Conceptos Financieros Cristianos, apartado 3010 Guatemala. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, gracias por estar en sintonía y tomando las últimas preguntas, pero estábamos fuera del aire hablando con Pastor Santiago. De paso, doy el número telefónico del Pastor Santiago por si usted quiere llamarle fuera del aire. Está en la Iglesia Cristiana Evangélica en South Houston, 713-203-7963. 713-203-7963. Y tenemos, al menos yo veo una, dice, bendiciones, Dios les guarde y les proteja. Estoy escuchando en mi lugar de empleo por internet. ¡Ay, qué bueno! Gracias por acompañarnos ahí en su lugar de empleo. Hay algo que quiero que usted hable en cuanto a la cena del Señor y bueno, no sé si llamarlo falsa doctrina o creencia en cuanto a los símbolos que son sagrados y que no se puede uno enfermar. Háblenos de eso. Y en realidad esto ya ha sucedido. De que muchos nuevamente con la falsa impresión de que creen de que el pan es algo sagrado y tratan de pensar como en otras creencias de que esto realmente como es el cuerpo de Cristo y es la sangre de Cristo, por lo consiguiente es algo sagrado y no me voy a enfermar. Y tenemos que tener nuevamente mucho cuidado en llegar a deducciones, llegar a conclusiones de este tipo, porque no es correcto. Ciertamente estos son dos símbolos que representan el cuerpo de Cristo. Y así como cuando lo partimos, el cuerpo de Cristo sufrió en aquella cruz, aquellos clavos, aquellos latigazos, y también así como su sangre fue derramada, esto es el símbolo que tenemos también a través de la copa, a través del vino, pero tenemos que tener cuidado de llegar a la conclusión de decir, ya que esto es algo que Dios ordenó, ya que esto es algo que Dios quiere que nosotros hagamos, tenemos que seguirlo haciendo en grupo, sabiendo de que no nos va a pasar nada porque estamos obedeciendo a Dios. Y tenemos que tener cuidado. Recuérdense, Dios ha puesto el sentido común en cada uno de nosotros. Yo no voy a meter la mano al fuego creyendo no me va a pasar nada porque Dios me va a proteger. Porque te vas a llevar una sorpresa tremenda. Te vas a quemar la mano y vas a decir, ¿y por qué Dios no me protegió? Y no fue que Dios no... Claro. No, eso es tentarle a Dios. Así es. Y discúlpeme la expresión siguiente. Son tonterías que por hacerlas no estamos cumpliendo o obedeciendo lo que Dios dice. Por eso la gran importancia. Entonces, hablando de la Cena del Señor, tenemos que tener cuidado y obedecer a las leyes, porque este virus es un virus que se transmite a través de la saliva o de los gotas de cuando uno tose, o si alguien está ya enfermo, imagínense, está tocando el pan, está tocando la copa y después yo tomo eso, me puedo enfermar. Tengo que tener mucho cuidado. Y no por dejar de hacerlo también quiere decir, estoy desobedeciendo a Dios y ahora ya no estoy mal con Él. Mucho cuidado también con eso. Entonces, el cambiar el método no cambia, o sea, usar las copitas individuales no es menos algo reverente de lo que antes en los tiempos antiguos todos tomar de la misma copa. Así es. En esos tiempos no habían tantas enfermedades como ahora y uno tiene que ir adaptando el método, pero no está cambiando lo que está en su corazón. Claro. Y eso es la gran importancia, porque lo que Dios mira es nuestro corazón. No mira la acción externa de lo que estoy haciendo, por supuesto. Él quiere que con mis acciones externas yo lo honre y le glorifique, pero Él está mirando lo interno, lo del corazón, y mi corazón debe de estar con Él, agradeciendo, por ejemplo, en la Cena del Señor, el sacrificio que hizo Cristo en mi favor y en mi lugar, y adorarle y glorificar su santo nombre. Ahora, otros dicen, yo me cuido, o yo no me cuido, y sigo haciendo
todo lo que yo quiero y todo lo que hago en mi vida. Dice, porque me cuide o no, Dios me va a llevar a su presencia cuando Él quiera. Y esto es también una mala interpretación de decir, bueno, ya que si Dios quiere me va a llevar en 5 años, por decir algo, yo puedo tocar a una persona enferma ahorita y no me va a pasar nada porque en 5 años es cuando Dios me va a llevar. Y eso es algo que no es así. No. Y tenemos que tener mucho cuidado. Yeah. Es tentar. Muchos dicen, no, yo soy hija de Dios y Dios me va a cuidar. No, nos va a proteger, nos va a fortalecer, nos va a consolar. Y sí, hasta cierto punto han habido soldados en la Segunda Guerra Mundial en particular que recitando el Salmo 91 no murieron. Ahora, pero muchísimos sí murieron. Así que no necesariamente vamos a decir que porque él estaba citando ese salmo no murió. Claro. No era la voluntad de Dios que él muriera así es. Y no vamos a nosotros a hacer cosas necias y después pensar que Dios nos va a proteger. Claro. No. Y entonces simplemente para resumir estos puntos que habíamos estado dando, tenemos que obedecer las leyes. ¿Cuáles son las leyes? Guardar la distancia, lavarnos las manos, protegernos si estoy tosiendo, usar una mascarilla, usar cubrebocas, lavarme las manos constantemente y no estar con grupos grandes porque eso va a traer más problemas. Obedezcamos las leyes, han sido puestas por Dios para que nosotros, al obedecerlas, estamos honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Entonces, tenemos 1 minuto para resumir las oportunidades que Dios nos da. Sí, y lo vamos a decir rápidamente. ¿Qué oportunidades tenemos ahorita? En primer lugar, tenemos que orar los unos por los otros y orar por las autoridades, orar por todos los que están ahí en el campo de batalla, los doctores, las enfermeras, todo este grupo de personas, los policías, soldados, los bomberos, etc. Podemos ayudar también. ¿Cómo ayudar? Donando cosas, tal vez yendo como voluntarios a estos diferentes lugares, ayudar a los ancianitos que tal vez no pueden ir a la tienda, yo puedo ir por ellos, ayudarles y checando de que estén bien y ayudándoles en todo lo que puedo. Obedeciendo, ya lo hablamos, obedeciendo a las leyes, participando, hacer todo lo posible de parte nuestra para ayudar. Animando a través de las redes sociales, todos nosotros podemos animarnos en lugar de estar hablando de cosas negativas. Hablemos de la palabra de Dios, animémonos y hablemosle a otros que no conocen a Cristo. Tenemos que mostrar el amor de Dios y en estos momentos más que nunca tenemos que mostrar y enseñarles el camino a aquellos que no conocen a Cristo para que puedan encontrar la paz en medio de estos tiempos difíciles. Pastor Santiago, muchas gracias por toda su enseñanza en este día. Si usted quiere ponerse en contacto con él, llame al número 713-203-7963. Hasta la próxima semana cuando tenemos más temas vitales. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.